Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, después de los hechos que hemos conocido en Ecuador, la manera como el crimen organizado ha desafiado el Estado de Derecho, la democracia ecuatoriana, y después de la reacción del Estado ecuatoriano, después de la reacción del presidente Daniel Noboa, la pregunta que se plantean muchos observadores es si el crimen organizado, los carteles del narcotráfico, frente a la posibilidad de que se le reduzca el margen de maniobra en Ecuador, en el puerto de Guayaquil, se vengan para el Perú. Y la pregunta es, ¿se vienen los carteles al Perú? Más allá de que los carteles ya estén instalados. El Perú es la segunda zona de producción de hoja de coca del mundo. Y los carteles están instalados en un sistema de acopio, de distribución, de compra, en fin. Pero cuando nos referimos a se vienen los carteles al Perú, tiene que ver con el intento de crear un orden común, al margen del Estado de Derecho, al margen de la Constitución, como ha pasado en Ecuador alrededor del puerto de Guayaquil, un orden en puertos emblemáticos como podrían ser, por ejemplo, el Callao o Paita. Esas son las preguntas que emergen, que son necesarias formularse y responderse. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Pedro Yaranga. Él es un analista en temas de seguridad, especialista, observador, conocedor de los temas del narcotráfico, la violencia en Perú y en la región sudamericana. Buenas tardes, Pedro, gracias por la conversación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, Víctor Andrés. Buen día. Buenos días, Pedro. Bueno, la pregunta sería esa, ¿no? O sea, todos sabemos que los carteles ya están en el Perú, pero el Perú es una zona de producción de acopio, no es una zona de transporte hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. La pregunta es, digamos, ¿el Perú puede convertirse en una zona de transporte hacia los mercados del exterior, luego del Ecuador? Eh, Estimado Víctor Andrés, ya desde hace años, efectivamente, el Perú también es una zona de trasiego de droga. Los cárteles, anteriormente habían otras. El Sinaloa, por ejemplo, estaba mucho más empoderado antes de la caída del Chapo Guzmán. Actualmente, relativamente, el Sinaloa está un poco débil en el mundo, sin embargo, tiene presencia, mucha presencia en los países productores de coca, y el caso de Ecuador es bastante importante porque Ecuador no es productor de coca. Antes de la pandemia, Ecuador era un país de paso de droga, de comercialización, sobre todo con el puerto de Manta, entre otros. Pero después de la pandemia ya se convierte en una zona, en un país de distribución de coca, casi paralelamente al igual que Bolivia. Parte de la droga peruana en gran parte también vía aérea, sobre todo se va a Bolivia, y de Bolivia se va a Paraguay, de Paraguay a Brasil y de Brasil hacia el mercado grande que es Europa. Ese más o menos es cómo se comercializa la droga. La droga peruana, en parte, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos considera que es una pequeñísima cantidad la que ingresa a Estados Unidos. Sin embargo, yo considero que es algo más. No están dentro de las estadísticas, sobre todo por la parte de la frontera con Putumayo. Toda esa droga que sale es de Perú, pero ya sale como droga colombiana, no como droga peruana. Ahora, una pregunta. Todo parecería indicar que la estrategia internacional de los carteles es separar las zonas de producción de las zonas de transporte y embarque. Y además aparece muy racional, ¿no? Aparece muy racional. Es decir, ¿por qué vas a focalizar los riesgos solamente en una cadena de la producción? Mejor dispérsalas, distribúyelas en varias zonas y reduce riesgos. Y de alguna manera, el puerto de Guayaquil es una zona de transporte, Ecuador no es una zona de producción. Entonces la pregunta sería, si bloquean esa zona de transporte, ¿no? Obviamente el Callao y Paita podrían ser candidatos a suplir ese Ujú. papel. Eh, ¿Es correcta esta especulación o crees que es un poco sobredimensionada?
Eso está muy bien, estimado Víctor Andrés, porque sobre todo en Guayaquil y Manta, sobre todo en Manta, siempre ha existido una interdicción, porque siempre consideraban un lugar emblemático a Ecuador, pero estaba con apoyo, funcionaba muy bien, porque desde antes se creía que parte de la droga colombiana bajaba por ahí, pero sin embargo, desde el gobierno del señor Correa, todo eso se ha debilitado. Lamentablemente, el puerto ese se dejó libre. Desde ese momento, se especula que después de la pandemia, por esa zona pasa por lo menos por Ecuador algo más del 40% de toda la producción de droga de Colombia, ¿no? Algo un poco más pasa por Venezuela, pero Ecuador está pues bastante cerca y es un lugar muy estratégico. En cuanto a seguridad, obviamente, mucho menos que Perú. Claro, allí hay, digamos, un poco antes de concluir que el fenómeno en Ecuador se verá reproducir en el Perú, uno tiene que decir que hay diferencias en las instituciones, ¿no? Uno siente, por ejemplo, a pesar de sus problemas, la Policía Nacional del Perú tiene un mayor profesionalismo, ¿no? Nuestra policía todavía sigue siendo con todo de mayor garantía en América Latina, con mucha experiencia, sobre Me, todo en una guerra no convencional. me gustaría que expliques eso, Pedro, porque, digamos, eso es muy importante para un poco recuperar también la autoestima nacional. Mira, la Policía Nacional, en las oleadas de violencia luego del golpe de Pedro Castillo, más allá de la demonización de las izquierdas, de las ONGs de izquierda, se ha comportado de una manera heroica y ejemplar en términos de América Latina. Santo Dios, si el Estado de Derecho continúa hoy día en el Perú, es también por la acción de ellos, por el tipo de conducta. Explícanos ese profesionalismo que todavía se mantiene en la Policía Nacional, a pesar de que una vez se descabezaron 18 oficiales generales. Nadie dice nada sobre ¿Mm? eso. Eso es una barbarie. Es una barbarie en una Eh, institución. Así es. Eh, yo diría tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, porque los grupos especializados tenemos en ambas fuerzas. Con experiencia, digo, de guerra no convencional que poco se vive en América Latina y en el mundo también poco. Por eso es que muchas veces de estos grupos beligerantes, por ejemplo, en Medio Oriente, tienden a saber algo del trabajo especializado de nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, porque las personas que combatieron al terrorismo todavía tenemos hasta ahora. Esa escuela sigue funcionando y en el camino, no obstante estos problemas de manejo de los políticos como Pedro Castillo, aunque desde mucho más antes, desde la época de PPK, se empezó golpeando a la policía, en parte también a las Fuerzas Armadas, pero mucho más a la policía, pero con todo eso mantenía y obviamente ese profesionalismo, no tanto de la policía y las Fuerzas Armadas, nos han demostrado, sobre todo en este interín de idas y vueltas en el gobierno de Pedro Castillo. Todo el mundo, o por lo menos una parte de los peruanos, pensarían de que ellos iban a alinear. No fue así. Y el trabajo igualmente contra el narcotráfico y el terrorismo, no obstante que no existe una decisión política, pero ellos siguen haciendo el trabajo cotidiano. Es más, eso lo hemos comprobado, por ejemplo, con el ingreso de estas, digamos, en cuanto a los delictivos, estas organizaciones internacionales como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, por ejemplo, hace lo que quiere en Venezuela, lo ha aprobado también en parte en Colombia y también lo ha aprobado muy bien en Ecuador. Pero cuando llegaron a sus integrantes a Perú, entonces se dieron con un espaldarazo con la Policía Nacional, porque nuestra policía no es fácilmente convincente de los datos que aparentemente proporciona el delincuente, es mucho más minucioso. Entonces, por eso es que los trabajos de investigación avanzaron relativamente muy rápido, pero si hubiera más apoyo logístico, con tecnología, con armamentos, hasta en efectivos, entonces la cosa, por ejemplo, mejoraría mucho mejor. Yo siempre he recomendado a nivel nacional, el año pasado todavía este gobierno ha facultado, ha facilitado a los gobiernos municipales y a los gobiernos regionales
tomar los presupuestos de canon sobre canon para el tema de la seguridad ciudadana. Yo digo, la preferencia en este año, sobre todo para los municipios, debe ser comprar cámaras de vigilancia de última tecnología con inteligencia artificial. Eso facilitaría tremendamente el trabajo investigativo que lleva nuestra Policía Nacional. Y si es así, ya no necesitaríamos tanta cantidad de policías en las calles, más que estar atenta a lo que ocurre al tema de la alerta de las cámaras de vigilancia. De acuerdo. Ahora, me gustaría, por otro lado, digamos, entonces, la cosa sería diferente si se vienen estos carteles. Cuando digo vienen, me refiero al intento de crear una zona de transporte y de embarque, ¿no? Diferente a la lógica de la producción del narcotráfico aquí en el Perú. Sería diferente, pero por otro lado, también es una posibilidad, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que uno percibe en el caso de Guayaquil es que, por un lado, el crimen organizado avanza en todas sus expresiones: extorsión, protección de negocios, prostitución, distribución de drogas, microcomercialización. Y lo primero que hacen es intentar imponer un orden en la sociedad en base al delito y al crimen organizado. Y sobre esa base, sobre ese orden, el narcotráfico, los grandes carteles contratan las vías de transporte hacia los puertos. Entonces, una de las condiciones para que esto suceda es que la seguridad ciudadana se haya desplomado en el Perú. Entonces, la pregunta que yo te haría, Pedro, es, ¿cómo evalúas la seguridad ciudadana más allá del impacto mediático que suelen producir algunos medios que gustan de lo sórdido, ¿no? De subrayar lo sórdido, lo negativo? ¿Cómo evalúas tú la situación de la seguridad ciudadana? Es evidente que la ola criminal lo está desbordando todo, todos lo sentimos en las calles. Yo creo que para avanzar deberíamos aprender del pasado, la criminalidad, o sea, estos pequeños grupos criminales, incluido el narcotráfico, ellos aprenden de sus errores. Ojo, cuando aparentemente, entre comillas, se acaba con el terrorismo, sale la Comisión de la Verdad y las grandes investigaciones de la policía especializada se saca a la televisión. Todo eso es una alerta para los criminales. Ellos aprenden de esos errores. Lo han hecho. Están incorporando cotidianamente, por ejemplo, ellos tecnologías de punta en el narcotráfico, por ejemplo, en el Perú. Entonces, ese camino deberíamos seguir. La sociedad organizada me parece muy bien. Y una visión integral de seguridad ciudadana en el Perú, por lo menos. Más se preocupan, por ejemplo, por cuidar las grandes ciudades. Y el interior del país, en las grandes ciudades tenemos problemas, por ejemplo, en los atracos, en los asaltos, en las extorsiones. Pero en el interior del país eso ocurre en las carreteras, los asaltos en las carreteras, así, masivamente. Entonces, ¿quiénes podrían aportar ahí? Por mi imaginación, me parece que hay que acudir a esa sociedad organizada. Tenemos, por un lado, las rondas campesinas, obviamente, no con una experiencia de haber enfrentado directamente el terrorismo, pero sí funcional por lo menos desde 1960 a la fecha. Y por otro lado, sobre todo en la parte de la Sierra Central y un poco de la Amazonía, tenemos los comités de autodefensa. Aquí tienen experiencia de guerra, que han enfrentado al terrorismo, entre otras cosas. Con ellos podríamos asegurar que las carreteras, teniendo seguridad en las, digo, seguridad en las carreteras, por ejemplo, construyendo algunas pequeñas cabinas como hay en las ciudades, en sitios, en lugares emblemáticos. De eso se podrían encargar, por ejemplo, los gobiernos regionales y sobre todo los municipios, ¿no es cierto? Para estar al tanto con ellos, obviamente con apoyo de la Policía Nacional. Yo creo que de esa manera podríamos mejorar mucho más. Te cuento una experiencia, por ejemplo, para ir a Chachapoyas hay que ir por Cajamarca. Son como por Bagua Chica, Bagua Grande, son como más de 4 horas. En ese trayecto anteriormente habían 7 lugares de asalto, pero con el apoyo de las rondas campesinas, porque allá son rondas campesinas, simplemente se ha ubicado en sus 7 lugares a campesinos sin ningún arma, tan solo con sus celulares.
desde ese momento se había acabado todos los asaltos. Eso es una garantía, pero tampoco podemos estar pues en esas condiciones. Por lo menos hay que construir en esos lugares una infraestructura y que ellos tengan un control continuo a través de los tiempos. Ahí se va a acabar todo. Eh, lo que entiendo de tu visión general es que la movilización ciudadana, que fue decisiva para Es, derrotar el terrorismo en los años 80. Mira, la movilización popular, la movilización campesina, derrotó al terrorismo en muy pocos años. A Colombia, Colombia no lo puede hacer y ha pasado medio siglo. ¿Cuál es la así es, diferencia? La participación popular. Eso es incuestionable. Pero hay otro elemento que me gustaría que reflexionar sobre el tema, la inteligencia, ¿no? Digamos, fue un factor también en la derrota del terror, fundamental, fundamental. fundamental. Pero, digamos, ¿se puede decir que ahora hay inteligencia en la policía con respecto al crimen organizado? ¿O se ha perdido eso? Porque la sensación a través de los medios, a través de la percepción ciudadana en las calles de Lima, es que la ola criminal nos está venciendo. Existe inteligencia, cada grupo existe. Lo que pasa es que esa inteligencia no está integrada. Entonces, para algunas cosas hay que buscar esa integración de inteligencia. Por ejemplo, todo el mundo a veces se preocupa por los remanentes en el drive. Yo siempre he planteado que para eso hay que llevar solamente gente especializada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con inteligencia y otro grupo especializado solamente para cosechar ese trabajo de inteligencia. No necesitamos cantidad de hombres, solamente hombres selectos. Con eso se puede avanzar bastante. Eso mismo se puede hacer para las ciudades, pero lo que pasa es que en las ciudades cada grupo tiene su inteligencia y todo ese trabajo no está integrado. No está integrado, por ejemplo, con el tema de las labores que hacen, que también es fundamental el tema en los municipios, ¿no? Con los serenos. Entonces, todo eso se debería integrar. Si es así, es mucho más fácil combatir esta delincuencia. Todavía no son organizaciones debidamente estructuradas. Cuando lleguen a ser estructuradas, eso va a ser mucho más difícil. A estas alturas, sí todavía podemos vencer esta criminalidad. ¿De acuerdo? Ahora, debería, de otro lado, Pedro, de existir un plan especial para los puertos, ¿no? Es decir, sobre todo para evitar que se replique una estrategia de embarque y transporte en el Perú, en uno de estos, en el puerto del Callao o el puerto de Paita. Debería haber una estrategia. Y de alguna manera, no tengo información, pero digamos, por las pocas cosas que se leen, el crimen organizado también está rodeando el Callao, sobre todo el Callao, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de un trabajo especial en los puertos del Perú? Eso hay que mejorar bastante. En parte se ha avanzado, pero por ejemplo, el puerto del Callao sigue siendo una coladera. No necesariamente, porque una modalidad es el preñado, otra modalidad es a través de algunos burriers y otra novedosa modalidad es que ellos ya no entran al puerto del Callao, utilizan las vías laterales al Océano Pacífico, entonces pequeños negocios utilizan para almacenar droga, que en horas de la madrugada con buzos ingresan en pequeñas embarcaciones a alta mar y en algún lugar de alta mar alcanzan esas grandes embarcaciones y luego preñan, pero el que preña son personas muy especializadas. Hace tiempo se ha dicho que esos soldadores eran gente muy especializada de Colombia. Entonces estamos hablando de toneladas de droga preñadas en el interior de alta mar. Ese tipo de, por ejemplo, de vigilancia e inteligencia todavía no está tan bien estructurada. Y la interdicción aérea como un tema final, ¿qué papel puede jugar? El Perú ha restablecido esa cooperación con los Estados Unidos, pero parece que no hay claridad sobre el tipo de cooperación, ¿no? La interdicción aérea siempre va a ser letal. O sea, Eh, tiene- debe ser letal, pero todavía no se ha autorizado para que se aplique esa letalidad. Ahora pueden hacer una interdicción, digamos, pero a medias.
Entonces, no una intervención directa, pero eso no es ninguna interdicción. Prueba de ello es que tenemos una serie de errores hasta en el camino. Lo otro, para eso hay que poner pues la tecnología necesaria en el Perú en puntos específicos, los radares. El único radar que tenemos ya desde hace años y está en condición muy obsoleta es en la parte de Madre de Dios, que solamente funciona por horas. Y los narcotraficantes saben en qué horas no funciona. Por eso es que, por ejemplo, a la selva de Puno, en algunos horarios, en algunos días, hasta ingresan helicópteros desde Bolivia. El trasiego de drogas se hace vía avioneta, pero también vía helicóptero, porque es muy cerca. Esas cosas se podría pues romper con real interdicción. La policía está haciendo lo que puede, las Fuerzas Armadas también, pero si hubiera ese apoyo de tecnología, obviamente no entraría ningún avión. Y apoyo de tecnología y también respaldo político, ¿no? Leyes, por ejemplo, Decisión política. la decisión del Congreso ecuatoriano, ¿no? De la Asamblea Nacional de Ecuador, de otorgar amnistía a todo soldado o policía que combate el crimen organizado si es perseguido por estas ONGs de izquierda que supuestamente defienden los derechos humanos, ¿no? También se necesita. Eso es fundamental, fundamental, porque la historia nos ha enseñado que con manos blandas no se puede combatir a la criminalidad. De todas maneras, eso hay que aplicar la fuerza. El terrorismo, ¿cómo lo hemos hecho? Aplicando la fuerza. El apoyo de la población, apoyando el trabajo de las Fuerzas Armadas y la policía, las investigaciones. Y en el transcurso de los años, nuestra policía aprendió a investigar. Y De acuerdo. obviamente también respetando los derechos humanos, porque recuerda que anteriormente se denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos en cuanto a torturas. Actualmente nuestra policía es muy avanzada. En 3 días, el terrorista ya está cantando lo que ha hecho. Sí. No, sí, eso es lo que necesitamos un poco eh, comunicar, ¿no? Es decir, y por eso te planteo esta pregunta final, Pedro. Mira, si uno mira la situación bueno, ni qué decir Venezuela, pero Colombia, Ecuador, Perú, Chile, santo Dios, Chile. Ahí están los carabineros, era la mejor policía, destruida también por estas ONGs que las han bloqueado, las han neutralizado con todas estas narrativas. Bueno, Bolivia, bueno, la seguridad ciudadana y la ola criminal está en crisis, la ola criminal lo está desbordando todo. Si nos comparamos con respecto al contexto sudamericano, que parece ser una estrategia del narcotráfico internacional, ¿qué dirías? ¿Cómo está el Perú? No solo del narcotráfico, la criminalidad en general y sobre todo estas ideas un poco que nos traen estos aires y que ellos prefieren modificar a su manera, que lo único que han hecho es destruir todo el aparato, por ejemplo, de crecimiento, eh, de beneficios que en realidad tenía, por ejemplo, Argentina, Venezuela, lo estamos viendo, pero todos prefieren por la ubicación estratégica que tiene el Perú. Lo que pasa es que en el Perú los peruanos también nos hemos portado bien, en parte, por una mayoría. Nuestras Fuerzas Armadas igualmente y nuestra Policía Nacional, ni qué decir. Yo creo que sobre eso hay que trabajar. Hay que aprender de los errores y hay que aprender del gran error que tuvo o que tiene Argentina. De acuerdo a los textos, estaba revisando y he encontrado de que Argentina, la gente anteriormente no prefería irse a Europa, prefería irse a Argentina, porque era un país bollante, crecimiento, tenía todo. Esa Argentina ya no es casi nada. Actualmente están en proceso de recuperación. Esa recuperación, pero no se hace de noche a la mañana. Ese es un proceso. Igualmente nosotros estamos en plena recuperación. Nos va a costar todavía bastante. Pero si hubiera una colaboración de todos, yo creo que el crecimiento se daría en el menor tiempo. Eso es combatir la pobreza y la pobreza extrema que ya lamentablemente tenemos en el Perú. De acuerdo, Pedro. Te agradezco infinitamente por estas reflexiones y muy agradecido. Ojalá los políticos, la gente que toma decisiones, escuchen este tipo de aproximaciones y seguiremos conversando más adelante. Te agradezco mucho. Víctor, hay una cosa última, ¿no?, que nos estamos un poco dejando de lado.
Nosotros estamos peleando contra la criminalidad, el narcotráfico, el terrorismo, pero nos estamos olvidando que nos proyectamos de aquí a 10, 15, los próximos 15 años. Yo presumo que en los 10, 15 años vamos a enfrentar no al Tren de Aragua, eso vamos a combatir casi medianamente, pero tenemos una criminalidad amenazante en América Latina. Son esas organizaciones brasileras que están avanzando de una forma bastante sostenible. El Comando Vermero, el PCC, el primer comando de la capital. Esas son organizaciones sí, totalmente sistematizadas que tienen bajo el control Brasil y Paraguay. Y el próximo control que prefieren es Perú, Colombia, que son los productores mayores de coca y de cocaína y también la minería ilegal. Eso hay que estar prevenido. Chancay entra en funcionamiento en febrero del próximo año. La economía va a ser bastante bollante, la tecnología y con todo eso también se vendrán los criminales más ranqueados del mundo. Para eso debemos prepararnos y preparar a nuestra Policía Nacional. Muy buena observación, muy buena sugerencia y observación, Pedro. Te agradezco infinitamente y seguiremos conversando más adelante como siempre lo hacemos. Muchas gracias. Abrazos. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.